Funerarianacional.com. Con los quiteños desde 1851. SFN. Contigo en los momentos difíciles. Chicas, ¿listos sus hot dogs? Listo, chicas. Nos toca $3 a cada una. Ay, amiga, es que me olvidé la cartera. ¿Me prestas? ¿Todavía te olvidas la cartera? No te compliques y paga desde tu celular con De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Es segura, no te cuesta nada y no gastas tus megas. Tu plata contigo, sin necesidad de efectivo. Más que rápido, es De Una. Con la confianza de Banco Pichincha. Con tus tarjetas Diners Club Titanium y Discover, paga en línea tu impuesto predial y recibe descuentos por pronto pago. Además, difiere hasta 12 meses. Conoce más en www.dinersclub.com.es. Diners Club, unión sin límites. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor José Ayala Lazo, ex canciller de la República, diplomático de carrera. Muchísimas gracias, doctor Ayala, por acompañarnos. Y también ya está con nosotros el doctor Esteban Santos, catedrático universitario y analista de temas internacionales, aunque la política no le suele ser ajena también a Esteban. Gracias a los dos por acompañarnos. Doctor Ayala, este es un momento en los Estados Unidos, estamos viendo imágenes sobre lo que será, algunos dicen la era Biden, otros dicen es una presidencia, la institucionalidad funciona, pero es la primera vez que vemos una ciudad de Washington casi sitiada, 25,000 efectivos militares, de esos 25,000, incluso muchos de ellos estudiados por antecedentes, por todo eso, porque generaban incluso dudas de ellos mismos. Generó paranoia el último discurso del presidente Trump frente a ir a defender la democracia y tomarse el Capitolio. ¿Cuál su evaluación, señor doctor? Bienvenido, buenos días. Mire, efectivamente es la primera vez que el mundo entero contempla que la democracia norteamericana se encuentra en peligro o se encontraba en peligro, y por haber sufrido un ataque frontal originado en los extremismos y en los fundamentalismos que constituían parte de la ideología y de la conducta del presidente Trump. Es lamentable que esto haya ocurrido por primera vez en la democracia americana, porque los efectos producidos no solo en lo tocante a la estructura política del Partido Republicano, sino en cuanto a los valores propios de la democracia más antigua del mundo, y con efectos también en las concepciones democráticas en otros lugares de la tierra, son efectos palpables y que van a seguirse viendo. El hecho de que Washington se encuentre prácticamente militarizada contradice fundamentalmente esos principios básicos de uso de la fuerza solamente para la protección del pueblo y no en este caso para preservar la vigencia de los valores democráticos en momentos de asalto a esos principios. ¿Usted diría entonces que queda maltrecha la democracia, la institucionalidad norteamericana, doctor Ayala? No solo eso, lamentablemente, creo que queda maltrecha la institucionalidad norteamericana, a pesar de que la fortaleza de esas instituciones ha quedado también demostrada porque no se ha logrado el propósito que que tuvo en mente el presidente Trump, pero más aún, más grave, creo que han sufrido los principios de la doctrina democrática. La doctrina democrática ha demostrado su debilidad en ciertos aspectos y en consecuencia no van a faltar, tanto en Estados Unidos, lo estamos viendo, como en otras partes del mundo, no va a faltar el surgimiento de nuevas tendencias interpretativas de cómo hay que organizar el Estado y en consecuencia puede decirse que los valores de la democracia como sistema de gobierno han sido cuestionados y han sido afectados.
Doctor Esteban Santos, bienvenido. Como dice nuestro ex canciller, sí afecta también a las democracias del mundo y a esta doctrina, como él ha llamado, doctrina democrática, ¿no? Pero el discurso de un presidente que hasta el final se niega, pero no habrá muy poca gente que diga, pero tiene su derecho si tiene dudas, tiene derecho a exigir que si piensa que hubo fraude, que se le demuestre lo contrario, pero pone ahí en riesgo todo lo demás. Incluso no se queda y va a ser, no sé si el único presidente que no esté en el traspaso de mando, pero va generando una línea de eventos que los vamos a ver ahora que culminan. Doctor Santos, bienvenido, buenos días. Francisco, un gusto como siempre, y con el canciller Ayala Lasso siempre es un honor ser parte de este espacio. Ustedes han dicho dos temas muy interesantes. El primero, recordar que es desde 1869 que efectivamente esta tradición de una transferencia pacífica del poder no se ha dado en los Estados Unidos desde, insisto, el señor Andrew Johnson. Y estaba viendo justo unos minutos antes de iniciar este espacio las últimas palabras del presidente Trump. Es una persona que siempre fue muy mediática, que siempre le gustaron las cámaras y que paradójicamente esta última semana permaneció callado, ocultado, solo, alejado. Quizá porque le cerraron las cuentas. Correcto. Llegar a tener este debate tan interesante de cuál puede ser el alcance de una libertad de expresión y el poder que pueden llegar a tener las compañías de redes sociales, Twitter, Facebook, las grandes compañías tecnológicas, al momento en el que pudieron silenciar la voz del presidente de la nación más poderosa del mundo, y esto porque abiertamente violaba sus políticas corporativas en la medida en la que estaba incitando abiertamente al odio, y eso es algo que hay que decirlo sin más. Creo que es muy interesante ver en estos últimos momentos cuáles fueron las actuaciones justamente del señor Trump. Él se rehusó hasta el último momento en aceptar esta derrota. Vimos a la primera dama, primera dama de aquí a escasas 4 horas, salir vestida de negro como si estuviera en un funeral, y el señor Trump, con toda esta parafernalia de imagen que trató de construir, estoy seguro que él está retorciéndose en sus entrañas, porque ¿qué es lo que ha hecho en este momento? Él sale antes de que se dé la posesión como presidente, porque le interesa llegar a su complejo en la Florida de Mar-a-Lago como presidente de los Estados Unidos. Entonces, tuvo un saludo militar en este momento, se hizo que se den 21 disparos al aire en su honor, estuvo presente, y a quien agradeció en estos momentos fue a su familia. Volvió a decir expresamente que el problema fue el virus. No, habló otra vez de todos sus logros, como por ejemplo crear una fuerza espacial, pero deja de lado el hecho de que los Estados Unidos en este momento acaba de sobrepasar la barrera de los 400,000 muertos, lamentablemente por una pandemia mal manejada. Como en este momento uno deja una fractura muy difícil de reconstruir, que en un país que donde justamente es el Estado de Derecho en donde tiene que primar, porque Francisco, usted me preguntaba y me decía, oye, y no puede él poco más y morir en su ley. Si es que él creía que se le hizo un fraude, bueno, pruébelo. Y en un Estado de Derecho fueron más de 90 jueces a lo largo y ancho de los Estados Unidos que todos le negaron sus demandas, porque nunca existió ninguna prueba contundente que esto pueda dar. Más allá de esto, lejos de querer seguir adelante con una transferencia pacífica del poder, ¿qué es lo que termina haciendo este señor? Incita a sus seguidores y se toman el Capitolio, un hecho sin precedentes que dejaron 5 muertos y a un país que, como bien se acaba de decir, que queda y amanece en este momento militarizado con 25,000 tropas, más de todas las tropas que en este momento se encuentran en Irak y Afganistán juntas. Claro, doctor Ayala, pero antes escuchemos, esto es lo último que dice el presidente Trump a su salida de la Casa Blanca. Lo que hemos hecho ha sido increíble bajo cualquier estándar. Reconstruimos la fuerza militar estadounidense, creamos una nueva fuerza llamada Fuerza Espacial. Eso solo sería un gran logro para un gobierno normal. No lo fuimos. Cuidamos a los veteranos, los más grandes recortes impositivos en la historia del país. Espero que no aumenten sus impuestos, pero si lo hacen, se los dije, y si miran a las regulaciones que considero los recortes de regulaciones son lo mejor que hemos hecho, han ayudado a la creación de empleos. Esas cifras han sido increíbles. Cuando comenzamos, si no hubiéramos sido golpeados por la pandemia, hubiéramos tenido cifras nunca antes vistos. Tenemos el mejor país del mundo,
tenemos la mejor economía del mundo y más allá de lo malo que fue la pandemia, fuimos golpeados igual que el resto del mundo. Nadie escapó de eso. Tuvimos la vacuna, la desarrollamos en 9 meses en vez de 9 años, 5 años o 10 años. Deberían comenzar a ver buenas cifras próximamente. Verán, esas cifras subirán fuertemente y solo puedo decir que trabajamos fuerte, dejamos todo, como dirían los atletas, dejamos todo en la cancha. Bueno, dejamos todo en la cancha, termina diciendo el expresidente Trump, pero y ese todo valdría la pena evaluar. Como decía Esteban Santos, ex canciller, 400,000 muertos. Pero hay gente que valora también alguna fuerza y alguna parte de ese populismo que al principio chocó y no se entendía cómo Norteamérica con esa democracia podía elegir al señor Trump, pero una evaluación del gobierno podría resultar algo positivo, doctor Ayala, del gobierno de Trump. Mire, yo creo que el señor Trump se acostumbró a considerar que solamente su palabra definía la realidad objetiva. Y usaba por esa razón los calificativos más elocuentes desde su punto de vista para ponderar la calidad y la magnitud de su obra. Yo recuerdo que siempre decía, el trabajo que estamos haciendo es, el adjetivo usado por él, tremendos. Un trabajo tremendo, es decir, es esplendoroso, un trabajo extraordinario. Y en todas y cada una de sus manifestaciones, bien se tratara de políticas económicas, de políticas sociales, de políticas migratorias, de política internacional, siempre pensaba y decía él que lo que estaba haciendo era lo mejor que se había hecho en la historia de los Estados Unidos. Ahora, todos sabemos que el valor relativo de las autovaloraciones, una persona puede, con razones y objetivamente, apreciar lo que ha hecho, porque puede estar movido por el deseo del servicio público y si realiza muchas obras públicas puede creer que está haciendo una buena labor. Pero cuando ya se pasa cierto límite, empieza a jugar una cierta patología. Y no hay duda que el señor Trump tenía características propias de un ser vanidoso, egoísta, que no descubría la realidad a su alrededor y que terminaba convencido de lo que él decía. Yo escuché sus últimas palabras y comenzó su discurso en un tono que de alguna manera quiso parecerse al famoso discurso de Gettysburg, de Lincoln, porque él mencionaba hace 4 años comenzó el gobierno, etcétera, etcétera, y evocaba las primeras frases del discurso de Lincoln, y luego la idea, hay que continuar con la transformación de los Estados Unidos, porque él ha venido a revolucionarle al país, a cambiarle al país, a dirigirle hacia nuevas metas al país, y terminaba diciendo, hemos dado apenas el primer paso en una larga ruta que seguiremos recorriendo. Esa larga ruta que se expresa a través de 6 muertos por asalto al Capitolio, como bien decía el doctor Serrano, invitado también, Santos, invitado al programa, 400,000 muertos, 6 muertos en el Capitolio, una política migratoria que se llevaba a cabo mediante la construcción física de muros, mediante el fomento de la discriminación racial, el hecho de que se hayan fortalecido los grupos extremistas, inclusive el Ku Klux Klan en los Estados Unidos, todo eso es parte de la obra o consecuencia de la obra nefasta de gobierno del señor Trump en lo interno. Y en lo internacional, el alejamiento de sus aliados clásicos, inclusive de Gran Bretaña, la Unión Europea, el alejamiento de la cuenca del Pacífico, permitiéndole a su máximo rival, China, ocupar los lugares dejados por la política norteamericana. Es decir, todos los líderes mundiales se han quejado de cómo el señor Trump desconoció los acuerdos para control de armas nucleares.
desconoció los acuerdos y se salió de ellos en lo tocante a la parte climática, a la protección climática. Si uno analiza lo que deja como herencia el señor Trump, yo diría, deja gravemente afectada a la democracia interna norteamericana, gravemente afectado el sistema multilateral internacional y con una grave expectativa a nivel mundial. Un pueblo democrático puede reaccionar y atacar los fundamentos de los principios democráticos hasta el punto de pretender cambiar el orden constituido mediante el uso de la fuerza. Es allí la gran incógnita que va a producir efectos, repito, a nivel mundial. Estos efectos, Esteban, podría llevarnos entonces a siempre estar pendientes del concepto mismo de la democracia y esta doctrina democrática que ha dicho el ex canciller Ayala. ¿Qué discuten con los alumnos en la universidad, Esteban, cuando tratan estos temas? ¿Cómo visualizan la afectación? Y si es que hay alguna valoración de los sectores más jóvenes que reciben clases de usted a lo que nos acaba de describir el ex canciller. Es realmente penoso, parece que estuviese describiendo el resultado de un gobierno de alguno de los países, como suelen decir, banana república, Esteban. Luego del 6 de enero de este año, yo creo que justamente en atención a esta pregunta, creo que vienen a la luz las palabras que dijo el presidente entrante Biden. Las palabras de un presidente importan. Cuando estas palabras son calmadas, inspiran, justamente pueden movilizar de forma positiva a todo un pueblo. Y cuando estas son negativas, incitan. Entonces, lo que hemos visto en los Estados Unidos concuerda plenamente en esta realidad paralela que vivió el presidente Trump desde sus inicios. Recordemos que ni bien el señor Trump se tomó posesión del cargo, tuvo una primera discusión absolutamente bizantina con la prensa, cuando él decía que él tuvo la inauguración con mayor cantidad de asistentes en la historia, y habían fotos que probaban lo contrario. Pero desde ahí uno ya podía darse cuenta de esta realidad paralela. Y a esto también hay que sumarle el hecho de que hoy en día vivimos en un mundo en donde las personas escogen a quién creerle. No era como hace un par de décadas que uno sabía que tenía 2 o 3 fuentes de información y que podíamos tener estas fuentes objetivas o confiables, o por último 2 o 3 fuentes finalmente. Hoy en día, medios alternativos de prensa, de hecho efectivamente las redes sociales y todo este despliegue de lo que se conoció como las noticias falsas o los fake news, vienen justamente gracias a la era Trump. Entonces tenemos un mundo de séquitos que creen ciegamente en lo que dice el presidente, que están convencidos de esta realidad paralela, y todo lo que ha sido el establishment, en la separación de poderes, tiene un golpe muy fuerte a raíz de precisamente esto. ¿Y cómo llegamos a la conclusión final? Pues bueno, ¿cuál es el legado que deja finalmente este señor Trump? Pasa a la historia como ser el único presidente en los Estados Unidos que ha tenido este juicio político, el impeachment, 2 veces. Y esta segunda vez por actos de sedición, y es un acto que llega acompañado de más de 10 republicanos que también están apoyando esta salida, cuando dijeron, como el señor Mitch McConnell, que es alguien a quien yo personalmente lo recibo siempre con beneficio inventario, pero él fue el primero en decir, como líder del Partido Republicano, enough is enough, lo suficiente, ya estuvo, ya fue. Pasan muchas cosas que tendrán que veamos si se van a poder ser revertidas, otras que van a marcar permanentemente el futuro de la primera potencia del mundo. No dejemos de lado el hecho de que, por ejemplo, el señor Trump llegó a nombrar a más de 300 jueces federales y logró también apuntar a 3 jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos, dando un giro extremadamente conservador en las próximas décadas que vendrán a futuro. Él cambió, recordemos, la embajada de los Estados Unidos, la movió a Jerusalén en todo este acto en relaciones internacionales muy disputado por la comunidad internacional. Fue un señor que hasta hace horas logró dio indultos a más de 70 partidarios, y a más de 74 les condonó la pena. Pero ¿a quiénes? Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, al señor Steve Bannon. ¿Y por qué fue acusado federalmente este señor Steve Bannon, que fue uno de los asesores más cercanos del señor Trump, que fue arrestado en un barco, en un yate de más de $1 millón, que se demostró fue comprado con dineros de seguidores del señor Trump,
que apoyaban la campaña de la creación del famoso muro. Se demostró que ese dinero se lo gastó para comprarse su barco y el señor Trump hace escasas horas le condenó, le entregó un perdón presidencial. Entonces deja mucho este legado. Yo creo que es importante regresar a ver ya y virar a lo que va a ser la administración del entrante presidente Biden. Es una administración que en lo personal me anima mucho, solo del hecho de ver quiénes están conformando el gabinete. Pasa la historia ya por ser el gabinete más biodiverso, más diverso, racialmente hablando, en torno a los más diversos, si esa es la palabra, en torno a los cargos directivos en los Estados Unidos. Y eso es algo que hay que señalarlo como algo extremadamente positivo. Le voy a pedir, señor ex canciller, doctor Ayala Lazo, la relación con el Ecuador. Podría decirse, no nos ha ido mal, recibimos el apoyo para los acuerdos con el Fondo Monetario, al final se termina viendo esta línea de crédito de 3.500 millones de uno de los organismos de ayuda, de asistencia del propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Cambiará esta política con el nuevo gobierno, esta especie de amistad del presidente, de cercanía, de haber hecho el mismo universo en el Ecuador, un poco como que dejaba ahí, ayudaba en eso en algo, o es que también la política del Ecuador, más allá de esto, tiene más, es mucho más profunda que estas cosas, embajador Ayala? Permítame, señor Rocha, solamente hacer una acotación más en lo tocante a los principios democráticos. Por favor. Algo que resulta grave y alarmante al analizar lo ocurrido en los Estados Unidos es el hecho de que una empresa multinacional de estas poderosas empresas corporativas haya suprimido las cuentas del señor Trump, probablemente con buenas razones jurídicas, sí, desde que hay un contrato que fue violado por parte de Trump, y se le suprimieron los derechos que él tenía para usar esa vía tecnológica moderna. Pero eso da lugar también a otra reflexión. Si bien hubo un incumplimiento de contrato que determinó que la empresa tomara esa decisión, hay que reflexionar sobre el poder gigantesco que tiene ahora el mundo empresarial multinacional. Es decir, ese factor va también a afectar y ha afectado a los principios democráticos clásicos, de modo que estamos en los albores del nacimiento de nuevos poderes que van a tener que ser examinados a fondo. Ahora, en lo tocante a su pregunta, yo espero que las relaciones entre el Ecuador y los Estados Unidos sean buenas y ojalá cada vez mejores, porque nosotros partimos de los años, las décadas que el Ecuador perdió por razones de orientación ideológica. El señor Correa le hizo un daño gravísimo al Ecuador, en lo interno, en lo ético y en lo internacional. Y en lo internacional se olvidó de que nuestro principal cliente eran los Estados Unidos y que había que llegar a la suscripción de acuerdos de comercio. Acuerdos negociados, convenidos para defender los intereses de ambos países, de los que el Ecuador no tenía por qué entregarse atado a un contendiente más poderoso, sino acuerdos estudiados, examinados, que defendieran el interés ecuatoriano, como lo hace un gobierno serio y responsable, hasta donde eso es posible cuando hay diferencia de fuerzas. Se alejó, no suscribió contratos con la Unión Europea. Ya vimos cómo al suscribirse finalmente el acuerdo con la Unión Europea, el beneficio ha sido para todos los ecuatorianos, por el fortalecimiento de nuestras exportaciones, el ingreso de nuevos dólares, el fortalecimiento de la dolarización, que es indispensable y salvadora para el pueblo ecuatoriano, y en consecuencia la necesidad de ampliar las líneas de acuerdos comerciales. Ojalá el nuevo gobierno ecuatoriano prosiga con esta ideología y esta sana costumbre. Ahora, yo no creo que las relaciones deban cambiar simplemente por el cambio del presidente en los Estados Unidos, porque dependerá también de cómo el pueblo ecuatoriano se pronuncia internamente. Si es que con sabiduría se piensa en el pasado reciente y resuelve de que su nuevo presidente
no sea un seguidor de la ideología del socialismo del siglo XXI, sino alguien que quiere renovar al país, entonces seguramente las relaciones con los Estados Unidos van a ser óptimas, porque nos encontraremos con un gobierno demócrata que querrá restablecer el prestigio norteamericano en América Latina, y un gobierno democrático en el Ecuador que querrá seguir fortaleciendo los hechos positivos que sí se han obtenido en estos últimos 3 años con la suscripción de entendimientos de la Cuenca del Pacífico, o por lo menos con la intención de hacerlo, y con las negociaciones que ya están en curso con los Estados Unidos. Simplemente termino con esto. No es necesario concebirles a los acuerdos de comercio como la apertura total de fronteras que puede causar daño a la producción nacional, a la empresa nacional. Hay que pensar como el resultado de una confrontación de intereses que en definitiva llega a la conclusión de que por la línea media generalmente está bien el servicio para las dos partes. Yo creo que eso va a ocurrir y veo razones para mirar con cierto optimismo el futuro de las relaciones entre nuestro país y Washington. Me permito solicitarle también un criterio. El doctor Esteban Santos nos decía que una de las características ha sido estos indultos, y me trajo de inmediato a la memoria que también otro presidente, de los 10 años, 11 años de la década ganada, tenía esto del indulto a nada menos que al caso Cofig, ¿no? Van entregando indultos dependiendo de sus amistades, señor ex canciller. Mire, es alarmante, tremendamente alarmante, haber escuchado que un candidato presidencial ha señalado que si él gana, lo primero que hará es abrir las puertas para que retornen los acusados y sentenciados por las incorrecciones hechas durante la década perdida. Es decir, concederles el indulto u organizar una nueva metedura de mano en la justicia para que los condenados por la justicia puedan venir a nuevamente dirigir el país. Ese solo anuncio de perdón arbitrario y contrario al derecho, a la justicia y a la ley, y a la ética, por supuesto, debería ser suficiente para que el pueblo ecuatoriano, reflexionando adecuadamente, se acerque a las urnas y deposite su voto pensando en el futuro del país y no pensando en que hay que proteger a los condenados por la justicia para que puedan venir nuevamente a terminar su labor de destrucción de la democracia y de la forma de vida del Ecuador. Doctor Santos, dos cosas que son muy trascendentes que nos acaba de recordar el señor ex canciller, el doctor Ayala Lasso. Primero, este poder de las empresas transnacionales con estas nuevas plataformas de comunicación, y habrá que legislar sobre eso, habrá que tomar recaudos a nivel internacional, incluso para acuerdos, porque si bien ahora puede satisfacer a muchos de que hayan callado a Trump, de que puedan callar a otros, están en juego las libertades, y esas libertades que teniendo excesos que hay que saberlas manejar de otra manera, hay que saberlas manejar democráticamente, y el poder transnacional no puede ser así nomás. Y el acuerdo entre el Ecuador y el gobierno de los Estados Unidos parece, de lo que nos dice el ex canciller, puede avanzar. ¿Cuál es su percepción, doctor Santos? Yo estoy de acuerdo y compartimos el hecho de que hay una discusión muy interesante en torno a cuál es el alcance de la libertad de expresión. Recordemos que el presidente Trump fue justamente quien puso en boga esta idea de gobernar a través de un tuit, y él se hizo famoso precisamente por enviar más de un registro contable de 14,000 tweets solo en un periodo menor a 4 años. Entonces, el hecho de que hayan sido cesadas su voz para muchos de sus seguidores es un atentado grosero en contra de la libertad de expresión. Para otros hay que regresar a ver cuáles fueron sus palabras, porque él abiertamente, por un lado, estaba desconociendo una lección, pero más importante, estaba incitando a la violencia. Esos son los comentarios que hicieron que Twitter tome primero decide suspender temporalmente, y ponía una frase abajo de los tweets del presidente, que al comienzo causaron mucho revuelo.
parecían algo anormal. Líderes, ¿por qué el señor Nicolás Maduro, por ejemplo, sí puede tener una cuenta de Twitter y al señor Trump lo eliminan? Pero más allá de eso, ¿por qué son las compañías tecnológicas las que pueden tomar esa decisión y no así un gobierno? Entonces, creo que hay mucha tela que cortar ahí, absolutamente de acuerdo. Con respecto a la pregunta de cómo van a ser las relaciones entre el Ecuador y los Estados Unidos, pues justamente este primer crédito de los $3.500 que ya se hizo mención, creo que es una excelente muestra para denotar lo que será la próxima administración norteamericana, porque recordemos que esta ya es una política del presidente entrante Biden. Y también creo que es muy importante entender por qué se da este crédito de los 3.500 millones, que por supuesto el gobierno del Ecuador dijo abiertamente y lo celebró como un gran triunfo, porque es a una tasa del 4.8%, muy baja, y de aquí a 8 años. Las condiciones son espectaculares. Pero ¿por qué? Insisto otra vez, ¿por qué nos dan ahora y por qué nos dan en el ocaso de una administración también en el Ecuador? Está saliente, que estamos en la mitad de unas elecciones presidenciales y uno diría entonces por estabilidad política no fue, por cosas estructurales en el Ecuador, dentro de nuestro ordenamiento jurídico tampoco fue. Lamentablemente, yo diría que la corrupción sigue en metástasis. Entonces, ¿por qué nos entregan en este momento de la vida $3.500 millones así por estas relaciones tan amistosas? Y es interesante leer entre líneas. Hay un reporte del Financial Times en los Estados Unidos que explica muy bien esta nueva realpolitik de la administración norteamericana del señor Biden. Básicamente, esta es una deuda para precancelar deuda cara, pero deuda cara china, ¿ok? ¿Y cuál es la lógica geopolítica? Que quiero volver a tener mi zona de influencia, pero a cambio, la condición sine qua non es que el Ecuador expresamente rehúse la tecnología 5G que venga por parte de la China. Entonces, esta tecnología 5G ya está denotando lo que fue en su momento la Guerra Fría, lo que fue la escalada armamentista o lo que fue tratar de llegar a la Luna. Estamos claros en el poder que esto conlleva. Está claro que esta guerra entre estas dos potencias, insisto, luego de la creación de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos a 2021 y vemos que el Ecuador y muchos países de Latinoamérica seguimos todavía enclaustrados en la lucha de poderes de un mundo que vuelve a ser en gran medida bipolar. Así es que eso es algo que hay que tomar nota. Lo que sí termino rescatando es que por supuesto que el Ecuador, tal vez parafraseando, como le he dicho en otras ocasiones al presidente Wilson, que los estados no tienen amigos. Los estados lo que tienen son intereses y los estados tienen que actuar en conformidad con sus intereses. Estar en buenas relaciones con nuestro principal socio comercial evidentemente está en los intereses del Ecuador, y el pasar de expulsar a los multilaterales, de expulsar a la señora Heather Hodge, la embajadora de los Estados Unidos en el Ecuador, a tener ya un acuerdo de primera instancia y a tener como posibilidad, todo dependerá de las elecciones y quién llegue al sillón de Carondelet, por eso es tan importante un voto responsable, el tener o no ya un acercamiento formal, como lo tuvimos con el bloque europeo, con nuestro principal socio comercial. Yo quiero agradecer al ex canciller, al señor doctor José Ayala Lazo y al doctor Esteban Santos por acercarnos más a estos hechos históricos, pero además que marcan también la vida del país. Doctor Ayala, muchas gracias por atendernos. Encantado, señor Rocha. Simplemente permítame decir que he escuchado con la máxima atención lo que ha dicho el doctor Santos y me alegra que un profesor como él esté formando a la nueva juventud en la universidad. Es justamente esa mentalidad clara, objetiva, democrática, la que debe orientar a los jóvenes, y escucharle al doctor Santos me ha dado mucha alegría, porque la juventud que él está formando seguramente con esas ideas es una juventud que va a dirigirle después bien a nuestro país. Felicitaciones, doctor Santos. Y yo quiero agradecerle también que coincidimos en esto también, ex canciller, así como siempre el doctor Santos suele decir, tengo el honor de participar. Gente como usted, ex canciller, nos ayuda a repensar con responsabilidad el futuro del país, y la confianza y el ejercicio de vida que nos dejan también nos comprometen a trabajar. Bueno, Esteban, el reconocimiento de un ex canciller, de una persona como José Ayala Lazo, le tiene que comprometer más a esta casi militancia de opinión pública. Esteban, para concluir.
El canciller es una de las figuras más respetadas y connotadas en nuestra vida política como tal. Lo recibo con un verdadero honor. Quiero, tal vez solo como anécdota, tuve el honor de conocerle a él en una reunión, en una cena que tuve, quien para mí es un mentor también, que es otro de los diplomáticos de carrera, de estirpe, que creo que el Ecuador tiene que volverlo a reconsiderar y considerar, insisto, así como al doctor Ayala Lazo, tuve la honra de estar en una cena en la casa del doctor Mauricio Montalvo, y ahí pudimos conversar un poco. Y creo que les tengo a ellos dos, y los digo con toda la humildad, como modelos a seguir. Creo que el Ecuador necesita justamente más de este tipo de liderazgos preparados, serios, y que regresen a ver a lo que tiene que volver a ser un servicio exterior diplomático. Así es que lo recibo honrado, muchísimas gracias, y como siempre estoy feliz de poder compartir en estos espacios. Muchísimas gracias a los dos. Han estado con nosotros el ex canciller y embajador doctor José Ayala Lazo y el doctor Esteban Santos, analista de temas internacionales y catedrático universitario. Con esto estamos culminando el día de hoy. Nos encontramos mañana y, como dice Gonzalo Rosero, siempre nos recuerda, buscando la verdad. Hasta mañana.